Si la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta, si así como dice la palabra, los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, así como dice la Escritura y como lo hemos estado repitiendo, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que estés bien de salud, así como prospera tu alma. Nuestro enfoque en el crecer espiritualmente, nuestro enfoque en estar más entregados, dedicados y consagrados a Dios. Y el versículo para esta mañana, para este momento, Proverbios 28, verso 13. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará. Aquel que cubre, que encubre, que esconde, aquel que no saca a la luz, que no viene y presenta delante de Dios sus faltas para confesarlas y que sean perdonadas, aquel que encubre sus pecados no prosperará, no irá adelante, no mejorará, no puede crecer espiritualmente. Tratar de esconder, de ocultar, tratar de mantener escondidos en algún lugar mis faltas y pecados y no venir a presentárselas delante de Dios en confesión para que sean perdonados. Eso es un estorbo, un obstáculo tremendo. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa sus faltas delante de Dios y se aparta de la maldad, alcanzará misericordia, recibirá la bendición. Deja que Dios haga su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? El amado mío, yo deseo que seas prosperado y que estés bien de salud. Enfoquémonos en la parte nuestra, en lo que a nosotros nos corresponde. Señor, mi pecado lo tengo que traer delante de ti, lo tengo que presentar delante de ti, confesarlo, recibir tu perdón y apartarme del mal. Y como dice también el salmista, Señor, muéstrame mi corazón, si hay algún pecado que no alcanzo a entender o a comprender, si hay algo oculto ahí que yo no alcance a ver, muéstramelo, Señor, para traerlo delante de ti. Proverbios 28, 13. El que encubre su falta, su maldad, su pecado, no le irá bien, no prosperará. Eso será como un estorbo, será como traer ahí en tu espalda una carga pesada, la montaña delante de ti que no permite que vayas adelante. Muy bien, ¿y cómo es eso de que no puedo ir adelante, de que no puedo prosperar? Porque el pecado trae consecuencias. Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Cómo es eso de que el pecado que no traigo y presento en confesión para que sea perdonado delante de Dios va a ser un estorbo y no permite que vaya adelante? Muy bien, dice la Escritura, no te engañes, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Por más que yo trate de esconderlo, por más que yo trate de mantenerlo oculto, de tenerlo en tinieblas, en oscuridad, mi maldad o mi pecado, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Porque aquí está la regla. Todo lo que yo siembro, todo lo que el hombre sembrare, lo mismo que yo siembro, eso también voy a recoger. Un pecado hay en mi vida, el pecado oculto, ese pecado que está atravesado en mi vida, un estorbo, un obstáculo que me va a estar dando una cosecha abundante de lo que yo he sembrado. Dice un dicho popular, siembra vientos y recogerás, pero viento a gran velocidad recogerás. Ciclones, huracanes, siembra vientos y recogerás tormentas. Lo mismo que siembro, eso es lo mismo que voy
que voy a cosechar. Tengo a Cristo en mi corazón y como Cristo está en mi corazón, tomo las cosas luego a la ligera. Pero el pecado es un lastre, es un estorbo, es un ancla que me está deteniendo para que vaya adelante. El pecado tiene consecuencia, no nos engañemos a nosotros mismos, y las consecuencias pueden ser de diferentes tipos y pueden luego ser consecuencias graves, consecuencias en mi vida física, mental, personal, consecuencias en lo familiar, en mi trabajo, en el manejo de los recursos que Dios pone para que administre para Él en esta vida. Consecuencias del pecado. Génesis capítulo número 3, verso 17. Desde las primeras páginas del Génesis nos podemos dar cuenta que el pecado trae consecuencia. Dios bendice al hombre de tal manera y a su mujer, entregándoles toda la creación en sus manos. Dios planta, Él mismo planta un huerto y ahí pone al hombre para que lo trabaje y le da una instrucción. Solamente, Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Haz lo que quieras, lo que venga a tu mente, lo que venga a tu corazón, hazlo. Aquí te entrego todo esto y te lo doy para que lo disfrutes. Es tu bendición. Solamente del árbol de la ciencia y del bien y del mal no vas a tomar, no vas a comer. Y termina el hombre y la mujer haciendo a un lado la instrucción de Dios y en su propio entendimiento, a como el enemigo les está engañando, a como el enemigo los está desviando, caen en la tentación, desobedecen a Dios. Y lo que estamos viendo y lo que nos interesa en este momento, la consecuencia. Pensar y tomar a la ligera que el pecado no trae consecuencia, no es así. Escucha lo que dice Dios al hombre. Génesis 3:17. Pues ahora maldita será la tierra por tu causa. ¿Tiene consecuencia el pecado? ¿Será cosa ligera hacer a un lado la voluntad de Dios? ¿Será cosa ligera no tomar en cuenta la voluntad de Dios? Adán, Eva, por cuanto no obedecieron, por cuanto no consideraron el tomar en cuenta el deseo de Dios de no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Es cosa ligera desobedecer a Dios, no tomar en cuenta a Dios? Verso 18. Espinos y cardos te producirá ahora la tierra que ya está maldita por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Rápidamente adelantemos de Génesis y vámonos más adelante a Esdras 9, verso 13. Dice así: en ese momento la ciudad de Jerusalén está destruida, abandonada, el templo en ruinas. El pueblo ha sido llevado cautivo a Babilonia y ahora llegan los primeros de regreso y ven la ciudad y el templo en ruinas. Y cuando está confesando Esdras el pecado de él, de sus padres y del pueblo, dice: después de todo lo que nos ha sobrevenido, todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras. Lo mismo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Esto que nos ha sobrevenido es a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran pecado. Y nos brincamos al verso 15, al final. Henos aquí, delante de ti, Señor, en nuestros pecados. Henos aquí en nuestros pecados, llevando a cuestas lo que nos ha sobrevenido,
por hacerte a un lado, y Esdras lo dice de esta manera: no es posible estar en tu presencia a causa de lo que hemos hecho, a causa de esto. No es posible estar en tu presencia. ¿Cómo será posible si el pecado está estorbando, obstaculizando? La Biblia nos enseña, es la doctrina, es la enseñanza de la Biblia, que se levanta una pared de enemistad entre Dios y el hombre a causa del pecado. Nos brincamos ahora al Salmo 39, verso 11. Tendrá consecuencia, traerá como consecuencia algo malo a mi vida el desobedecer a Dios, el no tomar en cuenta a Dios. Salmo 39, 11 dice: con castigos por el pecado corriges al hombre. Y Dios no se tiene que molestar en andarte buscando con un chicote. Su misma palabra, dice Cristo, la misma palabra que Él nos ha dado, esa misma palabra será la que se va a encargar de juzgar nuestras acciones. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo que más queremos y lo que más estimamos. ¿Qué pasa con lo que más queremos y estimamos? Pues como polilla lo consume. Ciertamente vanidad es todo hombre. Amós capítulo 2 verso 4. Dice Amós de parte de Dios: así dice el Señor, por 3 pecados de Judá, del pueblo de Dios, y por el cuarto no revocaré el castigo, no levantaré el castigo, dice Dios, porque menospreciaron la ley de Dios. Menospreciaron la ley de Dios. No tuvimos aprecio, no tuvimos cuidado, no tuvimos afecto por la palabra de Dios, sino que le dimos poco valor, le dimos poco aprecio, la menospreciamos. Por eso, dice Dios, no levanto el castigo. Lo mismo que sembramos, cuando sembramos mal, sembramos maldad, lo mismo cosechamos. Y Dios dice: pero no has apreciado, no has tomado en el valor correcto a mi palabra. Por eso no revocaré el castigo, porque menospreciaron la ley de Dios y no guardaron mis ordenanzas. Y por tanto les hicieron errar sus propias mentiras, sus propias conclusiones, sus propias ideas. ¿Y por qué? Porque nos ponemos a idear nuestras propias conclusiones y decimos: ¿será correcto eso que Dios dice? El pastor, fíjate que nos dijo tal cosa, pero no creo. Yo creo que tengo una mejor idea que la que Dios tiene para que me vaya bien. Y dice también la Escritura que después de que sanó el Señor Jesús a un paralítico de años y años tirado en el suelo, y el Señor se acerca en su misericordia, lo sana, y el Señor, después que se lo topa al hombre sano, caminando aquel paralítico, el Señor le dice: no peques más, para que no te venga una cosa peor. Es decir, que lo que él estaba sufriendo era consecuencia de haber desobedecido, haber hecho a un lado a Dios. No peques más, para que no te venga una cosa peor. No quiero pasar por alto, porque quiero dejar clara la situación. Y no se trata de hundirte, de deprimirte, sino simplemente de dejar bien en claro que el pecado trae consecuencia. Si tú abres el libro del profeta Isaías en el capítulo 1, empezando en el verso 4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, se apartaron, dejaron a Dios en un lado. Y al dejar a Dios a un lado,
Al hacer a un lado su palabra, sus ordenanzas, al pensar que nosotros tenemos mejores ideas que Él, dice, dejaron a Dios y le provocaron a ira. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, se apartaron, se hicieron a un lado. Verso 5. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Y repito nuevamente, ese no es el papel de Dios. No te imagines a Dios con un chicote en la mano, con una vara, tratando de ver dónde te equivocas. Somos nosotros mismos que en nuestra misma necedad, después de que nos apartamos, llevamos la consecuencia de nuestra decisión. ¿Todavía se van a seguir rebelando? ¿Todavía van a querer seguir destruyendo? Y dice al final del verso 5, toda cabeza está enferma, todo corazón se está doliendo. Consecuencias del pecado en mi mente, consecuencias del pecado en el alma. Y sigue diciendo, verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Es decir, podemos esperar que en la consecuencia del pecado vengan problemas mentales, problemas del alma, problemas físicos, como lo mencionábamos hace un momento, problemas en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de familia, en nuestra relación con los demás, en relación con mis ingresos, en relación con mi gasto, cómo se va por entre los dedos el ingreso que llega a nuestras manos. Dice verso 7, tu tierra está destruida. Estemos en alerta, porque el pecado trae consecuencia, y aquel que encubre su pecado no va a prosperar, no va a mejorar, no va a ir adelante. No le demos lugar al diablo. Ahí en Efesios capítulo número 4, verso 27, el verso es muy pequeño. El verso no es el más pequeño de la Escritura, pero son unas cuantas palabras. Son 5 palabras. No le des lugar al diablo. ¿Qué quiere Dios? Amado, yo deseo, amado mío, que te vaya bien, que estés bien de salud, que seas prosperado en todo lo que hagas. No le des oportunidad al enemigo. Conozco la palabra. Si no la conozco, pues me meto a la palabra. Busco la palabra y me fío de la palabra de Dios antes que fiarme en mi propia sabiduría y mi propio entendimiento. Donde yo me aparto de la palabra de Dios, donde hago a un lado la palabra de Dios, haz de cuenta que le estás abriendo la puerta al enemigo. Y donde el enemigo mete el pie, ten cuidado, porque se va a meter por completo. Si le abro la ventana, una puerta, le abro un pequeño espacio por donde él pueda hacer algo, él va a terminar metiéndose y va a causar destrucción. El diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. No le des ventaja alguna al enemigo. Ahí en el no le des lugar al diablo, Santiago lo aclara y lo pone de esta manera. Santiago 4, verso 7. Sométete a Dios. Sujétate a Dios. Sométete a Dios. Hagan lo que hago yo. Sean mansos y humildes, dice el Señor Jesús. Vean mi ejemplo, vean lo que yo hago y sean mansos y humildes de corazón. Sométanse a Dios, sujétense a Dios. Y como aprendíamos, fíate del Señor de todo tu corazón. Como diga su palabra, como Él instruya, como Él enseñe,
Esa es la verdad, ese es el camino angosto, ese es el camino a la bendición. No le des lugar al diablo. ¿Cómo lo maneja Santiago? ¿Cómo instruye Santiago? ¿Cómo lo aclara? Me voy a sujetar a Dios y de esa manera voy a estar resistiendo al diablo. La tentación va a venir, así como vino a Eva. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida van a venir, te los van a poner enfrente. Ahí va a estar la red enfrente. Sujétate a Dios, sométete a Dios, a su palabra. No le des muchas vueltas, no quieras llegar a tus propias conclusiones de tu propio corazón. Ya Dios te dice, ya Dios te habló. De esa manera vas a resistir al diablo. ¿Y sabes qué va a suceder? Va a huir de ti. Sométete a Dios, sujetémonos a su palabra, vayamos conforme en nuestro camino a su enseñanza. Y de esa manera vamos a estar resistiendo cualquier tentación del diablo y el diablo huirá de nosotros. Y en la carta de Pablo a los Romanos 12:21, dice: no te dejes vencer por lo malo. Considera a Dios, considera la palabra, sométete, sujétate a su enseñanza. Resiste al diablo, no seas vencido por lo malo, vence con el bien el mal. En el mensaje que poníamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en esta mañana, el mensaje era de esta manera. Es fácil, por ejemplo, querer tomar venganza por mí mismo. Es fácil querer cobrárnosla, me la hizo, se la hago. Es fácil tomar esa parte de la palabra a nuestra conveniencia, ojo por ojo, diente por diente. O tomar esa parte de la Escritura donde dice: no te vengues a ti mismo. Deja lugar a la ira de Dios. Él se va a encargar. Y deleitarme, gozarme, pensando que Dios a mi enemigo le va a dar con la vara. Gozarme y deleitarme es peor que un pecador, que alguien que no conoce de Dios. Pero dice la Escritura: no hagas eso. Deja lugar a la ira de Dios. Y dice Cristo: ama a tu enemigo. Ora por tu enemigo, habla bien de tu enemigo, hazle el bien a tu enemigo. Eso es lo que Dios dice, que Dios se encargue de lo que Él tenga que hacer. Olvídate de lo que Dios tenga que hacer, ni le andes diciendo a Dios que haga. Tú sométete a Dios, nosotros sujetémonos a Dios y andemos en su voluntad, porque no le vamos a dar oportunidad al diablo, porque el diablo pone la trampa y la trampa me va a hacer apartarme de Dios, y cuando yo oculto y encubro ese pecado no me va a permitir ir adelante, no me va a permitir mejorar, prosperar y que se cumpla la voluntad de Dios, que esté bien de salud. Isaías capítulo número 1, verso 18. Porque estábamos hablando y lo queremos repetir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa su falta y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué pensamos? ¿Que no va a haber momento en que le abrimos la ventana, la puerta al enemigo y hemos caído? Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, pero para eso tenemos la palabra también. Dice la Escritura: si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos
a Jesucristo el justo. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. El pecado trae consecuencia. Y si digo que no tengo pecado, le hago a Dios un mentiroso, me engaño a mí mismo. Pero gracias a Dios que el pecado no forma parte de mi vida, no forma parte de la práctica de mi vida. Abogado tengo a Jesucristo, el justo, delante de Dios. ¿Cuál es la salida que Dios pone? ¿Cuál es la bendición que Dios pone delante de mí? Dice Isaías, ahí mismo, en el capítulo número 1, verso 18, donde leímos hace un momento, dice, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Acaso habrá alguno que diga, yo no peco, yo nunca peco? Y ese pecado, siendo un estorbo para mi vida, abogado tengo para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado que dice, vengan al Señor, estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y queremos terminar con esta parte. Primera de Juan, capítulo número 1, Primera de Juan, al final de la Biblia, un poquito antes del Apocalipsis, y versículo número 8. Como lo mencionábamos ahorita, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Metí la pata, ofendí a Dios, he provocado la ira de Dios y eso trae consecuencia. Si yo dejo ese pecado encubierto, oculto, eso va a traer consecuencia física, mental, del alma, va a traer consecuencia a mi vida en las relaciones con los demás, en la relación con el manejo de las cosas, dones y talentos que Dios pone para que yo los administro. Pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. La salida, la bendición. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿cuál fue nuestro primer versículo? El que encubre sus pecados. ¿Y qué nos está diciendo Primera de Juan, capítulo 1, verso 9? Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, si vengo delante de Él para confesar mi maldad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios lo ponemos como un mentiroso porque es Dios el que dice, has pecado. Pero si hemos pecado, vengamos delante de Dios. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán ahora como blanca lana. Confesemos delante de Dios nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonar nuestra falta y ser restaurados a la bendición de Dios. Aquel que sabe confesar su pecado, aquel que rápidamente reconoce su maldad, aquel que inmediatamente cuando siente la carga del Espíritu Santo en el corazón, inmediatamente viene tras de Dios. No hay persona más bendecida que esa. Al reconocer inmediatamente, Señor, perdona, de todo corazón, con toda humildad, en toda sinceridad, perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, límpiame, lávame con la sangre de Cristo. Él es fiel y justo para perdonar. ¿Qué persona más bendecida habrá? Que como dice la Escritura, bendito aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Alguien que rápidamente reconoce, pero que no encubre, que no oculta,
pecados que están ahí año tras año, tras año, meses, un lastre en nuestra vida. Y nosotros recogiendo la cosecha de ese pecado, cuando ahí está la bendición, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a aprovechar este momento para decirle al Señor que perdone nuestra maldad, porque queremos reconocer nuestra maldad. Y al mismo tiempo vamos a participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Tengan por ahí a la mano su galleta, tengan por ahí a la mano su copita de jugo de uva. Puedes tomar la galleta y vengamos primero delante de Dios reconociendo que le hemos fallado, que le hemos faltado. He escuchado tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, ha puesto convicción en mi corazón. Señor, humildemente, Señor, con toda sinceridad y en verdad, reconozco delante de ti que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname. Quiero reconocer que he menospreciado tu palabra, que la hice a un lado, que tomé decisiones conforme a mi necio corazón. Perdóname. Tu palabra es clara, tu enseñanza es clara y me aparté por el camino. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Lávame, límpiame con la sangre de Cristo. Y gracias, Señor, por la bendición que me das de venir delante de ti y reconocer mi maldad. Lávame, límpiame, límpiame, lávame. Y Señor, si mis pecados fueron así como el carmesí, ahora, Señor, tú los tornas como blanca lana. Si mi pecado era grande, ahora, Señor, tú entierras mi pecado en lo más profundo del mar. Ciertamente, nosotros nos apartamos como ovejas, nos descarriamos y tomamos cada uno nuestro propio camino, haciendo a un lado la voluntad de Dios. Mas Cristo molido fue por nuestros pecados. Cristo molido fue por nuestros pecados. El castigo que nosotros deberíamos recoger por razón y por causa del pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Y por su llaga, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Por su llaga nosotros fuimos sanados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús, por tu cuerpo molido en la cruz en pago por todos nuestros pecados. Podemos tomar la galleta. Y tomamos ahora el jugo de uva. Y gracias, Señor, que esta copa representa un nuevo pacto con Dios, que esta copa representa tu sangre que se derrama para perdón de todas nuestras faltas. Fiel y justo eres tú para restaurarnos delante de Dios en santidad. Fiel y justo eres tú porque con tu sangre somos limpiados de toda maldad. En el nombre de Jesús podemos tomar el jugo de uva. Gracias, bendito Dios, porque por tu palabra, Señor, obedeciendo a tu palabra, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. El pecado que estaba por ahí estorbando
que provocaba tu ira y que era un estorbo y un lastre en nuestra vida, ha sido quitado. Ahora está en el fondo del mar. Hemos sido restaurados a la comunión contigo y podemos disfrutar, deleitarnos en tu presencia y, Señor, recibir tu bendición. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén.